Bienvenido, Daniel. Bien, es un gusto estar ahí con ustedes. La verdad que 5 minutos antes de empezar se cortó la luz. Y el grupo de hidrógeno, la UPS. Y volvió. A ver. Bueno, buenas tardes. Alejandra me dijo que se están logueando algunos todavía. Y bueno, para mí es un gusto tenerlos en esta actividad de capacitación, o compartir esta actividad de capacitación. Vamos a silenciar, o tienen silenciados los micrófonos. Alejandra, un poco, si querés comentarle o guiarlos cómo vamos a continuar con la charla. Alejandra. Sí, Dani, Bueno. yo ya di indicación. Diste todas las pautas, bueno. Estamos esperando. Hola Marta, ahí te veo. Bueno. El micrófono a Diego Pino. Hola, ¿qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Bueno, un poco les comento. El ciclo de charlas que estamos dando, que ya esta es la tercera actividad que hacemos, las dos primeras fueron vinculadas al tema del coronavirus, y la de hoy vamos a hablar de algo de materiales peligrosos, que en realidad es a lo que es una de las dedicaciones principales que tenemos hace 20 años, y hacer actividades de capacitación. Desde el año 2003-2004 empezamos a trabajar conjuntamente con una firma que se dedica a la producción de cloro, hipoclorito de sodio, clorhídrico, soda, policloruro de aluminio, que es Transclor. Y Diego Pino, que ahora nos está acompañando y le voy a dejar la palabra a él, es el gerente general, entonces es muy importante para nosotros que él les pueda comentar un poco lo que ha pasado a lo largo de la evolución de todos estos años, de cómo evolucionó Transclor, y después empezamos con la actividad de comunicación. Dale, Diego. Bueno, buenas tardes a todos, espero que estén bien. Buenas tardes. Un poco hablando con Daniel, quería que cuente un poquito la experiencia de Transclor y lo vivido con Hussmann en todo este tiempo. Transclor es una empresa que empezó hace 30 años, por allá por el año 89, una empresa familiar, tratando de hacerlo todo de a poquito y arrancando de a poquito. Empezó como una pequeña empresa, después pasó a mediana empresa y hoy ya creo que es casi una gran empresa. Trabajamos con productos químicos como ácido clorhídrico, cloro, hipoclorito de sodio, PAC, o sea, un montón de productos que son bastante corrosivos, y obviamente son, por un lado, muy beneficiosos para lo que es la limpieza y para matar el coronavirus por un lado, pero si se derraman es un problema importante. Entonces, al principio, cuando empezamos a trabajar, obviamente no teníamos la experiencia que tenemos ahora, y teníamos problemas con las rutas, con los camiones, con las pérdidas de los camiones. Fuimos transitando hasta que encontramos a Hussmann. Hussmann nos solucionó un montón de problemas, desde atendernos todas las emergencias químicas, por lo cual un camión podía perder una válvula, se podría romper, podía chocar, cualquier problema que tenía, que derramamos producto a la vía pública, Hussmann venía de inmediato y ya inmediatamente se comunicaba con los bomberos del sector y con la policía, y si tenía que atender la prensa, también atendía a la prensa. Eso fue una gran ayuda para Transclor, porque obviamente nosotros no estábamos capacitados para hacer eso, no lo conocíamos. Los bomberos tampoco conocían mucho de los productos. A veces uno llama a los bomberos, lo primero que hace, pero no tiene la experiencia de cada producto químico. De hecho, les puedo contar una anécdota que en algún momento se nos ha roto un camión de un cliente, derramó 5 toneladas de ácido clorhídrico y los bomberos vinieron y tiraron agua arriba del clorhídrico, con lo cual hicieron muchísimo más clorhídrico. Eso fue por no estar capacitados. Entonces, hoy por hoy lo que está haciendo Hussmann conjuntamente con nosotros es, digamos, le da capacitación a todos los bomberos y a todas las rutas donde transitamos nosotros a partir de que empezamos a tener estos problemas,
Y más allá de eso, capacita a nuestro personal permanentemente, capacita a nuestros clientes y también nos acompaña en cada problema que podamos llegar a tener durante la ruta. Así que, obviamente, digamos, antes y después mejoramos muchísimo, digamos, con la ayuda de Hasman. Y hoy por hoy, obviamente, nos sigue acompañando en cada capacitación que hacemos, a cada lugar donde vamos, siempre está presente. Así que, bueno, no tengo más que palabras de agradecimiento con la gente de Hasman, con Daniel. Y bueno, te dejo la palabra, espero que le haya servido lo pequeño que pude aportar en esta reunión. Así que bueno, te dejo la palabra, Daniel. Bueno, Diego, muchas gracias. Gracias por todo lo que nos contás. Y bueno, ya está. A lo largo de estos años hemos tenido bastantes actividades, no solamente, o bastante trabajo, no solamente con los temas particulares de Transclor, sino también con los de otros clientes que también transportan este tipo de productos y que realmente obligan a dar una respuesta adecuada con los equipos adecuados y en el tiempo adecuado. Y de esto vamos a estar hablando hoy. Hoy vamos a acotarnos, por todo lo que vamos a hacer, hablar de cloro como clorogas. Si recuerden que a veces estamos acostumbrados a ver el tema por ejemplo, que escuchamos que nos dicen vendo cloro líquido, que vende cloro, pero acá estamos hablando del cloro, que es un gas, y es un gas muy tóxico. Listo, dicho estas palabras de Diego, yo ahora voy a compartir la pantalla y vamos a empezar con esta actividad de capacitación. Por supuesto que todas podrán hacer todas las preguntas que quieran, estamos para esto. Esto es una actividad de capacitación más y esperemos sacarle provecho. Vale, me tenés que habilitar la pantalla, el compartir pantalla. Ahí te la habilité, Dani, genial. Bueno, espero que me escuchen bien. Vos me dirás, Alejandra, si hay algo que yo no veo. No voy a estar mirando el chat, te digo, por las dudas. Bueno, entonces vamos a hablar del cloro. Tal como les adelanté, esta charla nace a partir de la sal. Recuerden que la sal es cloruro de sodio, y ese cloruro de sodio, mediante un proceso o electrolítico de celdas o con celdas, separa por un lado el cloro y por otro lado el sodio. Entonces, vamos a ver aquí, ¿por qué vamos a capacitarnos? Un poco el espíritu de esto es plantear que la necesidad que tenemos todos los bomberos o toda la gente que actúa en emergencias, ¿sí? A ver, hay una línea amarilla que aparece, alguien está como dibujando, Ale. Ahí está. Bien. Ahí está. Bien, entonces la idea de capacitarnos es, el cloro es un gas muy tóxico, ¿sí? Hay gases que son también tan tóxicos y parecidos en cuanto a su acción, y siempre me detengo en este video, siempre comento este video que todos los que están en los materiales peligrosos conocemos, y que hablan de un evento que pasó con otro producto que es un gas tóxico, y en donde de este video lo que hacemos es internalizar algunos conceptos de qué pasa con los gases cuando fugan desde un recipiente cerrado.
Bueno, este evento verán que ocurre en la vía pública, en un lugar rural, en un camino alejado, ¿sí? Que no quiere... O sea, ¿qué nos dice? Que en un montón de lugares tenemos problemática de este estilo. A ver, ¿qué les quiero contar con esto? Los transportes de mercancías peligrosas circulan y llevan materiales a distintos lugares. Por ello tenemos que estar preparados. Este escenario lo que plantea, lo que está volcado es un tanque, de los que denominan Estados Unidos tanque de agricultura, que tiene una capacidad de entre 2 y 4 metros cúbicos de gas. ¿Sí? Ahí se ve una víctima, aparentemente del chofer de la camioneta parado, y lo que estamos observando, para todos aquellos que nunca lo vieron, es el video de la cámara de seguridad del patrullero. Observen el tiempo. 40:15 bajó el patrullero. En 20 segundos, lamentablemente el policía tiene una dificultad respiratoria grave y cae desvanecido. Hay una función que tienen los handys, ¿sí? Que es una función de manos libres que se activa con la voz o con el esfuerzo por respirar, como estamos escuchando. Como vemos ahora, aparentemente ha finalizado la fuga de gas, o se ha disipado, y la cosa sería muy distinta si en este momento arriba una persona que no puede advertir una nube de gas. ¿Sí? En este momento no hay una existencia de un escenario peligroso y cualquiera se puede apresurar para hacer la tarea de rescate. Hola. Sí. De 2 minutos. La dotación es de 6 bomberos, armaron 2 líneas para solubilizar el amoníaco. Observen el bombero que está haciendo la inspección del auto menor. Y rápidamente retiran una víctima. En 2 minutos, en menos de 2 minutos, se armaron 2 líneas, se hizo niebla de agua, se revisaron 2 vehículos y se extrajeron 2 víctimas. No tenían equipos de protección química, lo único que contaban esos bomberos era capacitación. Y por eso es necesario que
que todos estemos preparados para poder enfrentar un incidente que puede involucrar personas y que involucre material. Seguramente el temperamento que vamos a adoptar será otro, con mayor conocimiento y con mayor tecnología o con mayores equipos. Y de esto vamos a estar hablando en el transcurso de la charla. Lamentablemente, el policía, un sargento con 17 años de antigüedad, ¿sí? Falleció, dejó una familia que tenía 2 hijos, una esposa y 2 hijos, y lamentablemente acá el tema principal es que la falta de conocimiento, ¿sí? La verdad, hizo que este pobre policía no pudiera interpretar el escenario y se involucrara para querer ayudar con esta consecuencia fatal. Bien, ya empezamos a ver qué es el cloro. Ale, ahí tenemos 4 más que están en la sala de espera. Ahí tenemos qué es el cloro. Bueno, vamos a ver que el cloro es un gas amarillo verdoso, ¿sí? Que es más pesado que el aire, que no es combustible y que es muy tóxico, ¿sí? Entonces, estas son cuestiones generales que nosotros ya vamos a manejar de acá en adelante y que vamos a tener presente. Un dato interesante es que un litro de cloro, el cloro, ya les dije, es un gas que está licuado. Un litro de cloro tiene, al momento de expandirse, una capacidad de expandirse de 450 veces. Quiere decir que un litro de cloro se transforma en 400 litros de gas. ¿Sí? Y este tema que es tan importante, para nosotros va a ser una gran ayuda en el momento de una emergencia. Ese pasaje, ¿sí? Se va a denominar tasa de expansión, el pasaje de 1 a 450. Este fenómeno pasa con todos los gases. Con todos los gases licuados. Un litro de gas de GLP pasa a 275 de vapor. Un litro de oxígeno pasa a 850 de vapor. Y así nos pasa con los diferentes gases que están en estado líquido, que están licuados. Bien, tal como decía, es un gas más pesado, por eso se lo denominan gases reptantes. El aire valor de referencia con valor 1, ¿sí? Y el cloro tiene un peso, ¿sí? De 2.48, esta densidad relativa. Nos acordamos que otros gases, como el dióxido de carbono, pesa 1.53, y los vapores de óxido nitroso también andan por encima de 1,5. Algunos aspectos interesantes digo el cloro, como también puede ser el amoníaco, pero acá vamos a hablar del cloro, es que se huele muy rápidamente, con casi nada de presencia del aire nosotros nos vamos a dar cuenta. ppm significa parte por millón, ¿sí? Y algunos datos que conocen muchos de los que están presentes hoy acá, que son higienistas, ¿sí? Que hablamos de las CMP, cuando hablamos de las CMP, hablamos de las concentración máxima permisible, un límite de seguridad ocupacional, y cuando hablamos de CMP, CPT, hablamos de la concentración máxima permisible para corto periodo de tiempo. Son aquellas exposiciones de hasta 15 minutos que pueden repetirse hasta en 4 oportunidades, según lo indica nuestro decreto, son oportunidades de 15 minutos, ¿sí? Donde la concentración del producto es mayor a la que uno puede, pero no es para las 8 horas de trabajo. Y el límite inmediatamente peligroso para la vida y la salud, que es es el último, es el límite de 10 millones, que es un límite que nunca tiene que estar superado, y es el límite en el cual a uno, al leer una simple ficha de datos de seguridad, le indica los números pequeños hablan de la peligrosidad de la sustancia. ¿Sí? Bien. Algunos efectos que nos va a provocar sobre la vista. ¿Sí? Recordemos que es un gas, ¿sí? Que es un producto que, tal como dijo Diego, tiene una acción muy importante y nos va a provocar una gran inflamación con la posibilidad de una queratitis, ¿sí? Y obviamente nos va a provocar reacciones fotofóbicas, el lagrimeo,
y podemos llegar a tener lesiones graves. Por tal motivo, no se recomienda el estar expuesto a cloro. ¿Sí? Podemos terminar con una crisis química, con una lesión bastante mayor. Sinceramente, en alguna oportunidad de trabajar con algún gas, con algún vapor muy corrosivo en el aire, y a veces a consecuencias de cambios en la climatología y algunos aspectos particulares pueden determinar que a veces las consecuencias sean muy graves sobre aquellos que no tengan los equipos de protección adecuados. Sí, esto nos tocó en un incidente, ver que un vigilador que no tomó las recomendaciones que le impartimos, y al hacer cosas que no tenía que hacer, tuvo una lesión bastante grave sobre sus ojos que lo dejó con una ceguera temporal por 6 días. ¿Sí? Por eso es el tema importante de qué hacen los gases y los vapores que son corrosivos, que están en el aire. Recordemos que el ojo es un lugar muy humedecido, muy húmedo, y vamos a tener lesiones graves si no utilizamos equipo que nos proteja. ¿Sí? En cuanto a los efectos sobre la salud, rápidamente se nos va a irritar el tracto respiratorio superior. Estos problemas los vamos a empezar a ver con una evidencia de cierta opresión en el pecho, una dificultad respiratoria. ¿Y qué es lo que está pasando allí? El cloro es considerado uno de los gases que se comportan como irritantes pulmonares. ¿Qué significa? Al respirar este gas, o vapores irritantes también, se provoca una disminución del calibre de nuestra tráquea, ¿sí? Se genera una irritación, y esa irritación hace que se disminuya la cantidad, que se disminuya el caudal de aire que puede ingresar al alvéolo. A su vez, en defensiva se comienza una segregación de líquidos que terminan ocupando espacios que estaban destinados a contener aire, para después poder favorecer, ¿sí?, el intercambio gaseoso del dióxido de carbono. Pero si entra mucho menos aire, si además por un líquido, ¿sí?, en última instancia puede pasar que terminemos con un paro cardíaco por un edema agudo de pulmón. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que el cloro, ¿sí?, el gas cloro, y los vapores irritantes, como los que generan otros productos, ¿sí?, provocan este tipo de afectación. Para el transporte, ustedes saben que nosotros tenemos una ley, que es la ley 24449, la que habla de todo lo que es el tránsito y la seguridad en la Argentina, y hay un anexo S específicamente dedicado a los materiales peligrosos. En ese anexo S se indican el gran marco del transporte de mercancías peligrosas. Y en la resolución 195 del año 97 nos indica que esto que vamos a ver acá, que siempre vamos a denominar panel de seguridad, en la jerga muchos lo denominan panel naranja, en el campo superior, el código de riesgo indica que se trata de un gas extremadamente tóxico. El número 2 caracteriza los gases, el número 6 caracteriza las sustancias tóxicas. Si el gas es muy tóxico, el número se repite. Y el número 1017 es el número que en el mundo, las Naciones Unidas, allá por 1956, cuando elaboraron su primer manual, sus primeras recomendaciones para el transporte de mercancías peligrosas, ¿sí?, en donde asignaron números a los productos químicos, le asignaron el número 1017 al cloro, al gas cloro. Bien, este gas también fue utilizado, ¿sí?, durante las guerras. De hecho, en la Primera Guerra Mundial,
hubo un uso bastante extensivo de diferentes gases de guerra, entre ellos el cloro. ¿Sí? Y acá vamos a compartir este video. Bueno, ¿qué es lo que hace? Ese soldado, esto es una organización, ese soldado no tenía el equipo de protección respiratoria al momento de que se generó ese ataque, lo que le provocó esa irritación y obviamente ya con toda la problemática asociada a irritación grave y a la dificultad respiratoria, por más que se pusiera una máscara a posteriori, eso no le iba a garantizar que pudiera respirar y lamentablemente cae al piso. Bien, ¿qué nos puede pasar al exponernos a este gas? Bueno, que lo olamos o que de acuerdo a la concentración del producto nos puede llegar a provocar la muerte, ¿sí? Por ello está caracterizado el cloro como un gas tóxico, o sea que pertenece a la clase 2, división 2.3, gases tóxicos. Bien, el cloro se fabrica en el mundo en diferentes lugares y es un producto que tiene un consumo masivo porque se utiliza fundamentalmente para potabilizar el agua y también como una materia prima, como un insumo esencial para la química. En nuestro país se fabrica en diferentes lugares, ¿sí? Se fabrica como ya les comentaba, en Flor, en Indupa, en el norte argentino, en Ledesma, en Córdoba, en Petroquímica Río Tercero, y en algunos lugares más, ¿sí? Con distintas tecnologías que han ido migrando. ¿Sí? Si los que hacen higiene y seguridad, o muchos de los que están acá, han visto que los filtros para cloro son filtros de color naranja, que dicen para cloro y vapores de mercurio. ¿Por qué? Porque la producción de cloro, hasta hace un tiempo atrás, se hacía en electrólisis de celdas de mercurio. ¿Sí? El que fabrica cloro utiliza como materia prima sal, cloruro de sodio. El cloruro de sodio tiene cloro y tiene sodio. Entonces, separando estos dos productos, uno va a poder generar, ¿sí? Soda cáustica, hipoclorito de sodio, ácido clorhídrico, ¿sí? Y una serie de subproductos que luego se podrán generar a partir de este mismo cloro, de este mismo gas que tenemos ahí. Ale, ahí tenemos 9 que están esperando que los dejes entrar. Bien. Veamos un chiquitín más. ¿Cuáles son sus principales usos? ¿Sí? La purificación del agua y hacer una serie de compuestos químicos que también van a ser utilizados en otra serie de procesos. Pero convengamos que este gas, que se genera a partir de la sal, ¿sí? Es un gas de amplio consumo en el mundo. Por ello, que existen diferentes tipos de instituciones y organismos reguladores que generan normativas específicas vinculadas con el cloro.
¿sí? De hecho, en la Unión Europea está el Euroclor, en Estados Unidos el Instituto Nacional del Cloro, ¿sí? Y la Asociación Latinoamericana del Cloro. ¿Qué hacen ellos? Normalizan todos aquellos aspectos que tienen que ver con la producción, con la seguridad, con el empleo de los kits de emergencia, ¿sí? ¿Cómo se almacena este gas? Ya se produjo la electrólisis, ya se separó en la celda, ¿sí? Entonces este gas, ¿sí? Que en los compresores es un gas que sale refrigerado a baja temperatura, se lo almacena en recibidores, que los recibidores van a estar únicamente en las plantas de producción, en el lugar que se fabrica cloro, y van a estar aislados del ambiente. Para estar aislado del ambiente se le pone una cobertura aislante a todos los tanques. ¿Sí? También el cloro luego se podrá introducir en el interior de recipientes de menores dimensiones de acuerdo al consumo. ¿Sí? Una planta potabilizadora como la de la ciudad de Buenos Aires, la que está frente al aeroparque, ¿sí? Que tiene un elevado consumo de acuerdo a la población que surte, a la población que surte de agua potable, hace que tengan en operación 8 cilindros de 1 tonelada de cloro diario, y que tengan almacenamiento alrededor de 130 toneladas. ¿Sí? Ahora, una planta potabilizadora de una ciudad mucho más pequeña, seguramente no usará ni un contenedor de 1 tonelada, y tal vez use cilindros de 68 kilos. El cilindro que está normalizado y que emplea Transclor son los cilindros de tipo columbiano. Estos cilindros, ¿sí? Tienen una forma específica y una serie de dispositivos de seguridad y elementos de operación que están normalizados por el Instituto Nacional del Cloro, que pueden ir desde las válvulas, el tipo de fusible, el tipo de metal, el tipo de ensayo. Todas las pruebas que se hagan sobre este tipo de cilindros son estos cilindros de tipo columbiano que tienen una carga neta de cloro de 1 tonelada y un peso aproximado del cilindro vacío de entre 650 y 700 kilos. ¿Sí? O sea, movilizar un cilindro lleno está hablando de que uno lo podrá hacer rodar, pero con ciertos recaudos y seguramente con más de una persona que lo pueda hacer rodar. Existen otros modelos anteriores de cilindros, que muchos han sido dejados de utilizar, Transclor no utiliza más, solamente los menciono porque pueden ser utilizados en algunas otras locaciones y que se pueden encontrar. Sé que muchos de los que están presentes pertenecen a distintos cuarteles del país, y que por tal motivo les cuento que esto puede estar a la vuelta de la esquina. ¿Sí? Otros modelos de cilindros, todos cargan cerca de 900 kilos, 1 tonelada. Recuerden, los que moviliza Transclor, los que ocupan Transclor, son todos del tipo columbiano. ¿Sí? Bien, casi todos fueron evolucionando de acuerdo a la evolución del país, ¿sí? O sea, en la medida que iba creciendo la industria, se fueron realizando tipos de recipientes diferentes, ¿sí? Acá me dice que no transmiten audio los videos. Un segundo. Perdón. Espero un segundito. Ahí está. Ahí está. Bien. Ahí estoy de vuelta. ¿Todo bien, Ale? ¿Me escuchás? Sí, se te escucha perfecto. Listo. Bueno, vos me llamás la atención si hay algo que escriben. ¿Está? Sí, Bien. se ve la pantalla Bueno, perfecta y con el audio perfecto. Hay algunos videos que no tienen audio. Eso es lo que pasa. Ah, bueno. Pero creo que no tienen audio desde el video mismo. El video del soldado, ¿escuchaste Sí. ¿escuchaste vos el video? ¿Sí? ¿Se escucha bien?
Ah, bueno, bien. Bueno, perfecto. Bueno, hasta partir a estos contenedores de 22 toneladas, ¿sí? Esto es lo máximo que tenemos hoy en el transporte carretero de nuestro país. Ustedes, como observarán, el panel de seguridad indica que es un gas extremadamente tóxico y que obviamente pertenece a la clase 2. El pictograma blanco caracteriza todas las sustancias tóxicas. El número 2, que es un gas. La clase 2 de las Naciones Unidas habla de los gases. Bien. También lo podemos encontrar en isotanques. En nuestro país realmente no es una de las modalidades que más vamos a encontrar. La que sí vamos a encontrar son las de los contenedores de 22 toneladas, en forma de semirremolque. A diario, ¿cómo se los puede observar en la ruta? Se los puede observar, ¿sí? Montados arriba de un semirremolque, donde van apoyados sobre una serie de guías, y estas guías, ¿sí?, sirven para que los cilindros puedan rodar en el cliente para que los puedan descargar. En la parte superior, yo estoy marcando con la flecha, en la parte superior lo que va es el kit de seguridad para poder actuar ante una fuga en un contenedor. Siempre hacemos acotación, siempre que hacemos actividades de capacitación, comentamos que estos dispositivos están en todos los transportes de cloro. Todos los transportes de transclor tienen estas capacidades. Se los comento a todos porque seguramente, esperemos que nunca se dé, ante un incidente en el transporte, tienen que saber que todos los transportistas que llevan cloro de transclor llevan en la cabina del camión un equipo de respiración autónoma para el chofer. Y además, el chofer posee capacitación sobre el empleo de la colocación del kit de emergencias. ¿Sí? Seguramente puede ser que el chofer o esté lesionado, herido, o pueda colaborar con ustedes y les pueda indicar la existencia de este kit y pueda llegar hasta guiarlos, si alguien posee los equipos necesarios para poder hacer esta primera maniobra. Independientemente de esto, sepan que nosotros seguramente vamos a estar desplazándonos al lugar para poder actuar en lo que es todo el incidente y para poder asesorar y colaborar y trabajar junto a cada cuartel de bomberos en donde suceda este evento. Tal como les comenté anteriormente, ¿sí?, esta actividad, todo el tema del tránsito, está en la Ley de Tránsito Público, en la 24449. Requisitos: es un aparato sometido a presión, como tal, se le hace prueba hidráulica cada 5 años, ¿sí? Y además, como es un gas corrosivo, ¿sí?, como es un gas tóxico y tiene como es un gas tóxico y que ante la humedad del aire puede tornarse corrosivo, se le hace una prueba, un ensayo, ¿sí?, de espesor de ultrasonido por ultrasonido todos los años, para dejarlos operativos y que los cilindros puedan volver al cliente manteniendo la seguridad adecuada. Como ustedes miran, ¿sí?, es un gas de muy baja presión. Cuando sale de los compresores está a 3 kilos de presión, y esta presión va a incrementarse dentro del recipiente a medida que la temperatura ambiente sea superior. O sea, cuanto hace más calor, la presión interna del cilindro va a aumentar. ¿Sí? Esta pequeña consideración es muy importante al momento de un incidente. Por ejemplo, una colisión de tránsito en donde un auto se meta debajo de un semirremolque de estos contenedores, o ante el incendio de las cubiertas del semirremolque, que rápidamente va a empezar a calentar toda la parte superior, ¿sí? Eso va a hacer que se incremente la presión de los cilindros. Y acá viene el dato importante de empezar a entender
que de la capacitación y de la observación hace que nosotros podamos tener un accionar más seguro y eficiente al momento de la emergencia. Si nos damos cuenta que el problema es el incendio del vehículo, no nos tenemos que dejar asustar por ver el pictograma blanco que nos indica que es un gas tóxico. Lo que nos va a importar es estar alerta por ese tema, atacar de pleno el problema que nos puede generar una incidencia mayor. O sea, tenemos que eliminar la fuente, que es el incendio del vehículo, para evitar que se magnifique el problema y nos llegue a todo el transporte. ¿Sí? Como ustedes ven, algunos aspectos que yo les decía anteriormente, hablaba de la presión de carga inicial, y que con una temperatura de 35 grados puede hacer que la presión en el interior del recipiente llegue a 9 kilos. Existen normativas de seguridad que dice hasta cuándo se puede mantener un cilindro en operación, con la hidráulica y al espesor de pared. O sea, con el correr del tiempo, el peor de los problemas que puede tener un recipiente de este tipo es que esté húmedo el interior, porque al estar húmedo lo que va a provocar es un ambiente corrosivo interno y un deterioro de las paredes del recipiente. Este control de contenedores se hace mediante inspecciones visuales, ¿sí? Además de la inspección por ultrasonido, o sea, del control por ultrasonido y la prueba hidráulica, ¿sí? ¿Y qué nos acordamos? Dos cosas, que es un gas licuado, en donde la parte líquida está abajo, y la parte gaseosa está en la parte superior. Este es un corte de un tercio de un tubo, y podemos ver claramente los pescadores que pescan en las distintas fases. Si este es el piso, acá, este pescador está pescando en la fase líquida, y este pescador está tomando de la fase gaseosa. ¿Algún otro dato más? Todos los recipientes destinados a contener cloro tienen dispositivos para aliviar la presión interna. Todos los recipientes tienen dispositivos que, ante un exceso de la presión interna, ante un evento que tenga, o que ante un evento que haya temperatura, ¿sí?, provoque el disparo de estos fusibles y se libere el gas. ¿Sí? En los tubos, en las válvulas de los tubos, ¿sí?, existe un dispositivo que es un fusible de seguridad, que es un termofundente, que ahora vamos a ver, donde al llegar la temperatura exterior a 75 grados centígrados, este termofundente, ¿sí?, se funde y favorece la liberación del gas para evitar un estallido del recipiente. Nos acordamos que hablamos de un recipiente de acero sin costuras. Este es un tubo de 68 kilos de carga. ¿Sí? Y cuando los elementos destinados a la contención están vetustos o no reúnen los requisitos de calidad necesarios, se los corta y se los manda a un chatarrero, se los desgasa, se los inutiliza y dejan de servir para el servicio. Bien, los contenedores cuando llegan de cada cliente son desgasados y se les mete aire caliente para secarlo, y por un lado entra aire, ¿sí?, y por el otro lado hay una aspiración donde todos esos vapores internos salen a una línea de colección. ¿Sí? Entonces se inyecta aire para secarlo y luego ese aire se extrae. Bien, la evolución, el consumo, el aumento de producción hace que las cosas fueran cambiando, y hoy, por ejemplo, hay líneas dentro de la planta donde se cargan estos cilindros, que son líneas de carga, que observan ahí las líneas rojas, y las líneas de aspiración, que son las líneas amarillas. Aquella, por un lado, se va a cargar el producto, porque uno cuando carga tiene que tener un balance, tiene que estar ingresando líquido y sacando aire, ¿sí?, el aire que tenía interiormente el recipiente, para que pueda ser cargado. Lo mismo sucede con los camiones.
los camiones tienen un acceso para la carga y una aspiración, ¿sí? Entonces esto es básico para poder cargar cualquier tipo de contenedor. Cuando los cilindros están en mal estado, se los corta, se los inutiliza y son vendidos como chatarra. Esto era lo que les decía. Bien, vimos lo del control de los contenedores, la revisión, los cascarones de cloruro férrico, los usos que ya hemos visto anteriormente. Ahora vamos a ver cómo se ve una emergencia con cloro. Una emergencia con cloro se puede ver algo así. Les quiero contar que seguramente antes de que termine la charla, está participando en la actividad nuestro coordinador de emergencias, Nelo Parra, Leonel Parra, Matías Marinelli, que es nuestro responsable de nuestra base Rosario, y también están nuestros referentes, spot que tenemos en Victoria, en Santa María, en Catamarca, en Tafí Viejo, en Reconquista, en Villa María, en Luján de Cuyo, ¿sí? Espero no me olvido de nadie. Entonces, ¿qué les quiero contar? Que están todos, Alejandra, que es nuestra coordinadora y responsable administrativa, todos están en esta actividad y bueno, la idea es contarles un poco qué es lo que hacemos. Esto que ven ahí es un descarrilamiento de tren. En Estados Unidos, las mercancías peligrosas mayoritariamente circulan por vías férreas, teniendo en cuenta que un vagón destinado al transporte de cloro tiene una capacidad de llevar 50 toneladas de cloro. Y este evento, eso que se ve en la foto, es un descarrilamiento que ocurrió en Granityville, ¿sí? Donde descarrilaron 8 contenedores, descarriló un tren de mercancías, un tren de carga, entre los cuales provocando la rotura de 8 contenedores de 50 toneladas de cloro. ¿Sí? Es un evento importante. Y este otro, que vamos a ver ahí, recuerden, yo les conté que el cloro es un gas amarillo verdoso, esa foto que se ve un poco pixelada, muestra el vagón de tren, ¿sí? Y un par de bomberos que están subiendo, ¿sí? Están subiendo a la parte superior para cerrar la llave de carga. Bueno, vamos a ver si se ve algo. Settlement this morning for some emergency officials in Jefferson County. Fox News' April Simpson live in Hillsborough this morning with more on the fallout from a chlorine leak back in 2002. Good morning to you, April. And good morning, Kevin. Well, a judge here will be handing out that money to some first area responders. They're expected to get around $100,000. Well, this is all after that incident back in 2002 of August. A transfer hose at DPC Enterprises ruptured and sent tons of chlorine gas into the air, and that prompted the evacuation of hundreds of people. Well, when this happened, federal experts called it catastrophic. Years after the chlorine spill, those exposed say they still have health problems. Well, a Jefferson County judge certified their lawsuit as class action, and that actually sped up the legal process, particularly for those who were living in a nearby trailer park. 16,900 pounds of chlorine leaked from the DPC Enterprises. Well, today, after nearly 8 years, they may finally get some money to help them pay for their medical bills, and of course, those medical bills are very extensive. A lot of people were affected by that chlorine gas. Reporting live from Hillsborough, April Simpson, Fox 2 News. Que me hidrate. Bien, bueno, un poco mostrábamos este asunto del video, como vimos anteriormente, es un gas de tipo reptante, nos queda a una altura, estamos hablando de una fuga importante de gas, donde sabemos que los vapores van a estar allí abajo y sabemos que confiamos plenamente en nuestra seguridad. Y acá van todos los entrenamientos de tomárselo muy en serio y de hacer las cosas bien, porque la falla de aquel que nos cerró el traje puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Estamos hablando de gases que son extremadamente tóxicos. Y cuando uno va a un evento de este tipo, tiene que confiar plenamente en su equipo. Una falla de alguien que cierre el equipo lo está condenando a su compañero.
Generalmente estas actividades no pasan, pero generalmente también las emergencias no avisan cuando van a ocurrir. Bien, hechos que ocurren en el mundo, algunos quedan registrados, algunos tienen video, y algunos yo los quiero compartir como es. Pasamos a otro tema. A 11 personas ascendió la cifra de fallecidos por la fuga de gas cloro ocurrida tras siniestrarse un camión que trasladaba el químico en el municipio Bruzual del estado Anzoátegui. Entre tanto, continúa delicada la situación de las personas que resultaron afectadas. Decenas de pacientes siguen llegando al hospital de la población de Clarines presentando síntomas de intoxicación. Ay, no puedo respirar, siento el cuerpo desmayado. Fiebre, dolor de cabeza, náuseas, vómito también he vomitado. Mucho, he vomitado mucho y no he comido nada. Y todo lo que voy a comer así me da náuseas. Familias que viven cerca del lugar donde ocurrió la fuga de letal químico fueron trasladadas a refugios donde son atendidas. Temen regresar a sus hogares. No sabemos si los animales están vivos, entonces, y tememos también que si podamos regresar y no vaya a ser afectado ninguno de los que fuimos rescatados ayer de ese lugar. El Ministerio Público investiga a la empresa y al conductor de la gandola que transportaba los cilindros con el gas cloro como presuntos responsables de la tragedia. Hay quienes aseguran que las averiguaciones deben ir más allá. Con el fin de que resarciera, digamos, pues, si no la pérdida de vida, por lo menos alguna forma material. Pero aquí también hay riesgos, que son toda la cantidad de huecos del deterioro, las deformaciones que existen en la vía, en horas nocturnas donde no hay iluminación, donde no hay señalización, que los choferes pierdan el control de los vehículos y por ende las gandolas ocurren este tipo de accidentes. Pasado el mediodía este viernes. Ahora vamos a ver algo de las emergencias. Entonces uno dice, bueno, a ver, vieron ese contenedor de 1 tonelada que en el impacto perdió parte de su estructura, ¿sí? Y provocó la fuga de este gas. Bien, ustedes vieron que los transportes pueden circular por nuestras rutas. El cloro se utiliza, acordémonos, en todas las ciudades que alguien consume agua potable, tiene altísimas chances de tener provisión de cloro, o sea que cilindros de cloro va a haber. Grandes ciudades como Rosario, Santa Fe, la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, tienen plantas potabilizadoras que emplean gas cloro, gas. ¿Sí? En tal sentido, tiene que haber transporte que vaya por las diferentes rutas a abastecer estas plantas potabilizadoras. ¿Sí? Y esto también dice que pueden circular. Ustedes ven ese lugar rural. Esto siempre recuerdo este caso que a lo largo de la vida me hizo conocerme con unos amigos que son bomberos de Colón, donde la verdad que Colón, en la provincia de Buenos Aires, donde ocurrió un evento que se provocó este vuelco, el único vuelco de un contenedor de 22 toneladas de cloro, hasta el momento, ¿sí? Y este camión volcó en la salida de Colón, se arrastró por la ruta, cayó a la banquina y lo frenó ese árbol en la bajada. Él había quedado atrapado en la cabina, y realmente hizo que uno tuviera este tema bajo análisis. ¿Por qué? Porque concurrieron los bomberos de Colón y el sistema de emergencias médicas de Colón, y esto nos dejará grandes enseñanzas, obviamente que es muy necesario poder capacitar a todos ellos, porque este escenario podía involucrar la presencia de un gas tóxico. La ruta esto está en una banquina, o sea, ustedes imagínense que la ruta está sobrelevada, y si hubiera una fuga de gas, el gas se iba a concentrar en la banquina. Si nosotros en forma inmediata estamos en la banquina y no tenemos equipos de protección personal colocados, estamos ante el riesgo inmediato de perder la vida. Por eso siempre cuento que en la evolución de los servicios de bomberos, todos los que me conocen saben que soy bombero desde los 14 años de edad, y que insisto con esto, cada vez que se hace una práctica de rescate vehicular, uno a veces se olvida que puede ser una práctica de rescate vehicular en un ambiente con un gas tóxico.
Y este sería el caso, donde uno debería estar usando el equipo en forma permanente mientras se encuentra en cercanías de un vuelco de un transporte de gases tóxicos. ¿Por qué? Porque no quiere decir que al momento de estar trabajando no pueda suscitarse la fuga de gas, ya sea por distintas circunstancias, por una válvula de aeración o por una válvula o por la válvula. Pero comentamos que esto puede llegar a pasar y tenemos que estar preparados para ello. Y vaya mi abrazo para mis amigos de Colón. Bien, en las plantas potabilizadoras, ¿sí? Se almacena el cloro en algunos depósitos. Estos depósitos, aprovechando las propiedades físico-químicas que tiene este gas, hace que cuenten con dispositivos para poder contener una emergencia en el interior de la sala. Por ejemplo, sabemos que es un gas tóxico. Si ustedes observan la foto de arriba, esta primera foto, van a observar que en el piso, acá, hay una serie de... una superficie que está con una gran cantidad de orificios. Esa gran cantidad de orificios, ¿sí? Este es un falso piso, y por debajo circula una cañería de aspiración que ante una eventualidad de una fuga de gas, este gas, como es más pesado y es reptante, al tener una depresión va a ser captado y va a ser dirigido hacia una columna lavadora de gases, una torre lavadora de gases, que va a utilizar una solución de soda cáustica para poder solubilizar el gas que se desprenda de este incidente. Esto es una medida de seguridad. En este caso, ahora estamos observando un cilindro que está siendo utilizado en la planta potabilizadora de gas. El gas es un gas licuado, por ende, es parte líquida y parte gas. Esta válvula telecomandada, ¿sí?, está tomando desde la fase líquida para asegurarse, ¿sí?, para asegurarse el flujo constante de gas. El flujo constante de líquido, perdón, que luego se ocupará de pasar a la sala de licuación. Y en este caso, lo que están viendo es un incidente donde que está allí, este es Arturo Peirú, este soy yo, en un momento de un trabajo que tuvimos en una fuga dentro de esta sala de cloración, un día cerca de las 9 de la noche, que obviamente al tratarse de gases tóxicos, en un lugar cerrado, implicó el empleo del nivel A de protección química. Bien, algunas consideraciones generales de todos los incidentes con mercancías peligrosas, ¿sí? Mirando a la emergencia con el viento en la espalda. Este es el ABC, mucho más cuando se trata de gases. En este caso los gases son tóxicos. Nosotros nos vamos a ubicar de tal forma de que esos gases, al ser transportados por el viento, no nos alcancen a nosotros. Por tal motivo, vamos a estar en otro lugar de este escenario de riesgo, ¿sí? O sea, nos vamos a ubicar acá, de este lado. Yo hago todas estas acotaciones, discúlpenme mucho de los que están acá, porque a veces no todos sabemos, uno no se expresa adecuadamente, ¿sí? Bien, otro tema importante es conocer que en las banquinas, ¿sí?, van a ser, ante un vuelco de un transporte en la banquina, será un reservorio muy adecuado para que pueda quedar alojado un gas, y si nosotros bajamos sin los equipos de protección adecuados, podamos llegar a sufrir las consecuencias de estar trabajando en un ambiente que sea complicado. ¿Sí? ¿Qué se recomienda para trabajar ante una fuga de gas tóxico? Se recomienda utilizar el nivel A de protección química, teniendo en cuenta, ¿sí?, que además deberá sumarle trajes trajes resistentes al frío, porque al descomprimirse cualquier gas va a provocar una baja en la temperatura
y le va a provocar lesiones en las manos si no tiene los guantes adecuados para ello. ¿Sí? Por tal motivo, los trajes de tipo encapsulado, sean de la marca que sea, ¿sí? Le colocarán un sobreguante que resista la temperatura. ¿Sí? Bien. Ahí estoy ejemplificando este guante, un Monkey Grip, pero hay guantes, el Polar Grip, hay una serie de guantes, ¿sí? Que son utilizados, pueden ser utilizados para estar expuestos a gases muy fríos, ambientes muy fríos, sin evitar el congelamiento de los dedos. Recordando algo, ¿no? Las lesiones por congelamiento se llaman amputación. ¿Sí? Obviamente por eso hay que estar protegido. Por eso alegremente uno no puede andar metiendo las manos en una atmósfera que sea de tanta baja temperatura. Bien. Ahora estamos en otro nivel, y dice, bueno, ahora no estamos usando un encapsulado. Bueno, y acá vienen algunos temas. En algunas ocasiones, y de acuerdo a la expertise de los que estén en el lugar, y de acuerdo al lugar en donde ocurre el evento, y a la tarea que se está haciendo, en este caso, estos son cilindros de 68 kilos que tienen cloro. Ahora que no abren sus válvulas, entonces una operación que hacíamos en este caso era liberar el contenido de cloro en una solución controlada de soda cáustica refrigerada. ¿Sí? Y después, a medida íbamos controlando el nivel de saturación, ¿sí? El nivel de saturación de la solución, para cambiarla, para agregar más soda, o para cambiar la solución. ¿Sí? ¿Sí? Y cambiamos también el nivel de protección, porque, a ver, los trajes del tipo encapsulado pueden ser, son así bárbaros para usarlos como por primera vez, todo el mundo se los quiere colocar, bueno, pero realmente tienen una serie de limitaciones bastante importantes. Eso aunado con el éxito de la gente y la expertise que tengan en el trabajo hace que uno pueda seleccionar el mejor traje para poder trabajar en la escena. En un lugar ventilado, hablando de un lugar abierto, muy ventilado, en una condición de seguridad controlada. Bien. A ver, en este caso, ahora lo que estamos viendo, ¿sí? Ahí nos pasó, este es el incidente que que tuvimos dentro de una planta de cloración, y si ustedes ven acá, hay un capuchón, y acá estos son cristales, acá está el cloro cristalizado, ya habíamos girado el cilindro, había una fuga sobre un fusible. Entonces, al generarse esa fuga, tomamos del kit de control de emergencias el dispositivo adecuado para poner sobre el capuchón y obturamos el... Ahora bien, tenemos que acordarnos que los fusibles, como vamos a ver más adelante, son fusibles roscados al cuerpo del cilindro. Si hay una fuga de gas por un fusible, está hablando de que hay una falla en la rosca, en la estanqueidad entre la rosca y del fusible. O puede ser que el fusible tenga alguna falencia, o puede ser que la unión entre fusible y rosca sea la que genere el problema. Como veremos más adelante, esta tuerca se ajusta. Si esta tuerca se ajusta, está haciendo el tiro hacia atrás. Si hace el tiro hacia atrás y no cesa la pérdida, puede ocurrir que uno arranque directamente el tapón que tiene el fusible en su interior. Lo vamos a ver más adelante. Por eso hay que tener cuidado hasta dónde vamos a estar haciendo fuerza. Bien, tal como les conté, el Instituto del Cloro es el que regula
y establece normativas, elabora unos documentos que se llaman panfletos, que están destinados a toda la industria del cloro. La verdad que son muy completos todos los manuales y todas las disposiciones y recomendaciones que se hacen de ellos. Entonces también diseñaron elementos para obturar fugas, ¿sí?, desde los distintos recipientes que están normalizados. ¿Cómo identificaron los kits? Los kits los identificaron con colores y con la designación de letras, ¿sí? El kit A, el kit B y el kit C. Como ustedes ven, el kit A tiene todos sus componentes en color rojo. El kit B está destinado para cilindros de 68 kilos. El kit B tiene todos sus componentes de color amarillo. Y el kit C, todos sus componentes en color verde. ¿Sí? Entonces, cada valija porta los elementos necesarios para atender a cada uno de ellos. Hubieron Instituto del Cloro. En realidad el Instituto del Cloro es el que regula todo lo que está vinculado con el cloro, pero los que hacen los kits y que están aprobados por el Instituto del Cloro es la firma Indian Springs. Es quienes son los que fabrican y comercializan este tipo de elementos en el mundo. ¿Sí? Como ustedes verán, entre este kit y este kit han pasado actualmente 7 años. Esta es una evolución. No quiere decir que el cloro sea distinto, sino que nos está diciendo que hay algunos dispositivos que sufrieron algún tipo de cambio a merced de algún nivel de evolución que hayan visto los fabricantes de los kits. Y que estén algo más tuneados que el anterior. ¿Sí? Observen el tren de tiro, observen el capuchón, hacen las partes móviles, observen este capuchón y este otro capuchón que tenía que ser utilizado con este accesorio. Se reducen las partes móviles y se intenta minimizar la cantidad de elementos que uno tiene que usar al momento de una emergencia. Warning, advertencia. ¿Sí? Antes de trabajar en una fuga de cloro, el que haga este trabajo tiene que tener equipos de protección. Equipos de protección química, equipos de protección respiratoria, equipos de protección de pies y guantes para trabajar con baja temperatura y que resistan el cloro. Dicho esto, recién ahí vamos a poder empezar a trabajar. Cuando hablamos de los tubos de 68 kilos, estamos hablando del kit A de control de emergencias con cloro. Ese kit A tiene todos sus accesorios en color rojo. Cuando uno compra un kit, va a venir con una carpeta que tiene todo el inventario de elementos y para qué sirve cada uno de ellos. Obviamente tiene una serie de herramientas y accesorios que uno puede considerar que su uso tal vez sea ínfimo o nulo, como una lima para pulir o para sacar un poco la pintura de un tubo, o una espátula, o elementos, la verdad, que son muy interesantes y lo vamos a emplear en cualquier emergencia. Pero convengamos que trae una serie de accesorios que son necesarios para poder ser utilizados. Bien, estos dispositivos han ido variando a medida que pasaba el tiempo. Entonces ya les mostré una diferencia. Y por ejemplo, esto es una rampita, es una rampa para desplazar el tubo. Esta rampa se engancha en la fijación que está en su parte inferior. La rampa, que era originalmente de madera, fue cambiada a una rampa metálica, y el actual equipo, a partir de 2013, no tiene esa rampa. ¿Sí? Y acá estamos viendo los pasos para el dispositivo.
recordamos que estamos hablando de un cilindro que tiene 68 kilos de carga neta. Esto hace que el cilindro pueda llegar a pesar aproximadamente menos de 100 kilos o casi 100 kilos. ¿Sí? O sea que hacer todo esto sin equipos de protección personal es una cosa. Hacerlo con el nivelado de protección química es bastante diferente. ¿Sí? Todo es mucho más engorroso. Una vez que subí el cilindro y que lo tengo centrado, se coloca las cadenas que van a hacer el tiro, ¿sí? Todas las cadenas se van a colocar en el mismo eslabón para no cometer errores. Los eslabones sobrantes van a ser colocados en la parte inferior para que no exista la posibilidad de que ante el ajuste tengamos algún aflojamiento porque se corre el eslabón, si hubiera estado arriba, o que aprisione de forma diferente. Y luego, lo que vamos a hacer al colocar este dispositivo de tiro, ¿sí? o le sacamos toda la regulación de las roscas para tener que tirar menos, tener que ajustar menos, ¿sí? Y colocamos, nuestra primera maniobra va a ser tapar la fuga. Este es el fusible del cual les estaba hablando, que está en la válvula del tubo. ¿Sí? Este fusible que está acá es un bimetal, ¿sí? Que se funde a 67 grados centígrados, ¿sí? Y que permite la liberación del gas. Nos acordamos que se trata de un gas licuado, y al tratarse de un gas licuado, la parte líquida está en la parte de abajo del tubo, y en la parte de arriba es la parte de la fase gaseosa. ¿Sí? Bien. A ver. Este dispositivo es un capuchón de seguridad. Ese capuchón de seguridad hace que tenga una válvula que pueda aliviar la presión interna, que al momento de ser colocado tiene que estar abierta. Entonces, todas las actividades de materiales peligrosos nunca se realizan en solitario, siempre se realizan como mínimo con otro compañero y tendrá un equipo de respaldo. Esto no quiere decir que siempre trabajen 2 personas y que haya otros 2 equipados que no hagan absolutamente nada. Esto quiere decir que siempre tiene que haber un compañero que tenga el mismo nivel de protección para que ante una eventualidad pueda ser asistido o pueda ser retirado del lugar por su propio compañero. Y otro equipo que sea el equipo alternativo, que pueda reemplazarlos en las tareas que estén realizando, o para que puedan acudir en la emergencia si le ocurre algo a estos 2 operadores. ¿Sí? Están utilizando el nivel de protección química, que tiene ciertas limitaciones. ¿Cuáles son las limitaciones? Las limitaciones en los movimientos, las limitaciones en la visibilidad, en la comunicación. Entonces esto hace que uno tenga que entrenar. Lo que estamos haciendo con esta actividad a distancia virtual, esta capacitación que estamos compartiendo, generalmente nosotros la hacemos en nuestra base, y obviamente es muy distinto estar contándole esto, que los esté torturando con un tubo tirado y haciendo las maniobras y cómo hacerlo, con los trajes y la presión, y lleno de líquido que salga como, bueno, realmente es de verdad, pero convengamos que hay que prepararse para ello. Bien, la primera maniobra. Si este cilindro, por ejemplo, estuviera caído en el piso, la primera maniobra será levantarlo. Porque si pierde, puede perder por la válvula la fase líquida. Si pierde la fase líquida, va a pasar de 1 a 450. Si yo incorporo el cilindro, va a perder 1 a 1, porque está perdiendo la fase gaseosa. Entonces esta es la primera maniobra que vamos a tener acá. ¿Sí? Y luego será la de poder subir el cilindro, ¿sí? Mediante el dispositivo para centrarlo, que se coloque en el centro y posteriormente se coloque el capuchón de seguridad y se tense con las cadenas. ¿Sí?
al tensarlo, uno acomoda el tren de tiro, con estos, en los 3 eslabones está colocado, y con el tornillo central da el último ajuste, y antes de terminar, cierra la válvula de la que estaba perdiendo antes. O sea, en este caso, esta válvula está cerrada, este capuchón se saca, esta tuerca ciega se saca, para que fugue al momento. A ver, trato de ser claro. Cuando uno coloca el capuchón, el gas, la fuga, sigue saliendo. Entonces hay que darle una vía de escape, porque si no está haciendo fuerza hacia arriba. Si yo mantengo abierta la llave, por acá fuga el gas. Entonces no me genera esta contrapresión. Una vez que ya tengo asegurado con las cadenas el dispositivo, cierro la válvula. ¿Por qué? Porque ya las cadenas van a ser las que van a soportar la presión que se genere hacia abajo. Bueno, para pérdidas también el kit trae un conjunto para poder tapar una pérdida en los laterales del tubo. Ahora bien, siempre el truco en todo este tema es un pedazo de goma con algo que haga fuerza. O sea, el pedazo de goma está abajo, esta placa que está acá arriba es la que va a hacer presión en toda esta superficie, y este tornillo con este dispositivo de tiro hace que yo pueda tensar esta cadena, ¿sí? Quedando firme la sujeción al cuerpo del cilindro. Bien, ¿cómo se utiliza este dispositivo? Por ejemplo, ahí esto es un entrenamiento. A ver, la pared de los tubos es mucho más importante en la base que en el cuerpo. O sea, quiere decir que en la base del tubo tiene una pared bastante importante, porque es la que va a resistir el tema de los golpes durante los traslados, la rodadura que se haga de estos cilindros, ¿sí? Que las paredes de costado. Si hubiera una fuga en el costado, ¿sí? ¿Qué se hace? Se abraza con la cadena, se coloca sobre el lugar donde está la fuga, ¿sí? Se arrima el tornillo y se ajusta en la placa en donde nosotros queremos. En este caso esto no deja de ser un entrenamiento, ¿sí? Y es un entrenamiento en donde se utilizaron el sistema de pérdida por las válvulas y pérdida por el cuerpo del cilindro. Alejandra, ¿tenemos alguna pregunta o alguien que dice algo que tengo que acotar? Sí, ahí Marcos Torres está preguntando si es viable la utilización de una máscara full face en el ejemplo de la solubilización de la soda cáustica. Con soda cáustica. Y Marcos Torres. Bueno, no, Marcos, mirá, no te conviene, vos acordate, el problema es este, Marcos. A ver, si por más que lo hagas al aire libre, el tema es así, Marcos. Estás trabajando con un gas tóxico, y un gas tóxico en un flash, ¿sí? Que por un error operativo o lo que fuera, el tubo queda, el lugar de la perforación o la válvula queda por fuera de la solución, sale el gas tóxico y en 2 segundos tirado en el piso. O sea, ese filtro se te va a saturar, y esa saturación hace que pase, que la respires y que vos estés tirado en el piso. O sea, cuando uno trata con gases tóxicos, trabajando en... nos olvidamos de usar equipos dependientes del ambiente. ¿Por qué? Porque se van a saturar rápidamente y porque van a tener integridad. ¿Sí? O sea, esto es para tenerlo presente, y yo no te lo recomiendo, creo que nadie te va a recomendar que trabajes ante un gas tóxico con una máscara con filtro. Sí existen muchos en los lugares de trabajo, obviamente entras cloro, para ellos manejar cloro es como en cualquier industria farmacoquímica, que ellos andan transfiriendo productos químicos, o sea, están familiarizados con ellos. Y entonces, ¿qué pasa? Para las operaciones de conexión y desconexión andan con una semimáscara, con los filtros para cloro y vapores de mercurio, pero es gente que son extremadamente profesionales en la operación de este gas. Nadie come vidrio en este tema, pero sí, ante una operación de un incidente, nadie está con una máscara dependiente del ambiente.
¿Sí? ¿Por qué? Porque nos puede generar un problema grave. Bueno, ¿algo más, Ale? No. No. Perfecto. El kit B. El kit B, como ustedes ven, el color que lo caracteriza es el amarillo, ¿sí? El amarillo, y tiene una serie de elementos diferentes, ¿sí? Y herramientas distintas, y algunas cosas parecidas al del kit A. El conjunto de cadenas, el kit de obturación lateral, ¿sí? Y vamos a ver un poquito aquellos componentes de este kit. Bien. Les cuento algo, después del 2013, el kit B fue modernizado. Yo no les puse acá, la verdad no, me acabo de dar cuenta recién, no puse el kit nuevo, que tiene menos componentes que este, está más fácil de poner, puede poner una sola persona, como ustedes van a ver en este se utiliza entre 2 personas. Bien, algunas cuestiones. Acuérdese que trabaja con un gas licuado, que la relación de expansión es de 1 a 450, que es un gas tóxico. Los cilindros poseen 2 válvulas, una válvula para cloro gaseoso y una válvula para cloro líquido, y que en su periferia tiene tapones. Dentro, en la parte central de los tapones, están los fusibles, ¿sí?, de seguridad, por donde se va a evacuar el gas en el caso de una sobrepresión interna. Entonces, la válvula. Entonces, ¿cuál es la parte más débil de estos recipientes? El juego de válvulas, las válvulas. Y bien, durante el transporte van protegidos con un capuchón metálico, ¿sí? Esto puede pasar que este capuchón se pierda, o sea, estas son las trabas de ese capuchón metálico, es como un casco, ven que acá hay está marcada la circunferencia, acá, ¿sí? que protege las válvulas, ante una rotura, o la pérdida de este casquete, ¿sí?, que las válvulas queden liberadas, se puede romper las válvulas, o por deterioro normal, o por errores en la operación, puede haber una fuga aquí. Recuerden, líquido y gas. Gas arriba, líquido abajo. Bien, ¿cuál va a ser la primera maniobra de emergencia que tendremos que actuar? La primera maniobra que tenemos que realizar es esta. Rolar el tubo. Rolar el tubo y calzarlo, ¿sí? ¿Por qué? Para que no siga rodando, ¿sí? De modo tal que la válvula que esté dañada quede hacia arriba. Consecuentemente, la fase de pérdida va a ser 1 a 1. Este cilindro, nosotros lo adaptamos en nuestra base en Somellera, pesa 650 kilos, la introdujimos agua en su interior y le metemos presión, y cuando tienen que colocar el kit, está saliendo líquido bajo presión. Perdón, a ver. Ustedes ven ahí, está perdiendo líquido. Esto no deja de ser un entrenamiento, pero convengamos que este entrenamiento determinaría que en esta zona no se viera absolutamente nada. Este entrenamiento lo hicimos para un curso, en un lugar, en una plaza al aire libre, ahí cerca de mi cuartel, en Mayer, en la plaza que está frente al cuartel. Ahora, cuando hacemos esta actividad en nuestra base, lo hacemos en un lugar cerrado, lo inundamos con humo, hay ruido y estamos arriba para que hagan las cosas bien. La verdad tiene otro nivel de estrés la cosa. Bueno, hay otros dispositivos, otros componentes, como ustedes ven, para actuar sobre los fusibles. Ustedes pueden observar acá. Acá este dispositivo tiene unas uñas de agarre que captan, que se enganchan debajo del cilindro, debajo del fusible. Imagínense, ahora lo van a ver, un fusible arrojado. Este es el capuchón, y el secreto siempre está en que haya algo que tome la forma del recipiente, ¿sí? O sea que esta goma, este capuchón va introducido en este labio que le deja la goma.
el tornillo y algo súper delicado. Tener esta arandela que va a ir colocada en la parte superior, por donde penetra, o sea, este capuchón es introducido aquí. A ver, vamos a verlo mejor. Sale la rosca del tornillo, se coloca la arandela de Vuitton, ¿sí? Se coloca el capuchón sobre la arandela y luego se ajusta. Ahora bien, a posteriori, si uno quiere corroborar la buena colocación del equipo, puede hacer una prueba de hermeticidad arrojando agua amoniacal, y se deberían, si está bien colocado, no debería fugar nada. Si hay pérdidas, se van a producir vapores blancos de cloruro de amonio, característico de esta reacción. ¿Sí? Y en este caso, era lo que yo les contaba anteriormente. ¿Qué hay? ¿33? Ah, no, 33 están en el chat. Y acá les contaba, esta era una pérdida real que tuvimos en un cilindro, donde empezamos a ajustar, seguía una evidencia clara de que ahí sigue habiendo fuga, o que uno no ha sellado bien, por ejemplo, es que se enfríe, la zona se cristalice, se ponga blanca la zona de pérdida. ¿Sí? Eso nos dimos cuenta con Arturo, que traccionando este tornillo, en algún momento podíamos, con el fusible y todo eso, un problema, se podía grabar. Y a la opción de tomar una cuña metálica e introducirla ahí, pero ser una cuestión de mayor envergadura. ¿Sí? Bien, dentro de los aspectos operativos, operaciones que hay que hacer en este modelo anterior al 2013, es aflojar todos los tornillos y todos los topes, introducir dentro del labio interno del columbiano el muelle, tener flojos los tornillos de guía y los tornillos de tope, calzar previamente el capuchón, perdón, el orden sería colocar el capuchón por debajo, ahí ya perdemos un hombre. Acá introducimos el muelle y empezamos, el segundo hombre está acomodando el capuchón y empieza a fijar los tornillos y las guías con los topes. Luego ajusta los tornillos, ¿sí? Y esto termina cuando cesa la pérdida. Este es un tercio de cilindro que usamos para demostrar, para hacer prácticas antes de pasar a la etapa de pasar al cilindro grande. ¿Sí? Ahora ya no, la cosa se complica un poco más cuando uno está con equipos, recordando que uno no va a tener visibilidad. ¿Sí? La visibilidad va a ser muy baja. ¿Sí? Y acá vemos la operación de los capuchones. ¿Sí? El capuchón por debajo, siempre la primera maniobra va a ser la de rolar el tubo, la segunda colocar el muelle, darle el ajuste necesario con los topes y las guías de ajuste para que selle adecuadamente la fuga en donde la estamos teniendo. Algunas cuestiones importantes, me parece interesante para compartir. Recuerde que estamos trabajando con un gas licuado. Y acá vemos algo de esto. El cloro contenido en botellones, vagones, o camiones cisterna, o depósitos fijos, es un gas licuado a presión. La temperatura de este gas licuado es baja, pero no lo suficientemente baja como para que sea apreciable cuando se toca el exterior del depósito que lo contiene. A mayor presión, los líquidos hierven a una temperatura más alta. A menor presión, los líquidos hierven a menor temperatura. Esto es el por qué el agua hierve a menor temperatura a mayor altura. A mayor altura, la presión atmosférica es menor, por lo que el punto de ebullición es menor. Si se produce una perforación en un depósito de cloro, el cloro contenido se liberará al exterior. Al principio, el cloro se fugará rápidamente. Como la fuga de cloro se produce en un depósito presurizado, el gas contenido irá igualando su presión con la atmosférica. Una vez el nivel del líquido contenido llegue al punto de fuga, se iniciará el proceso de autorrefrigeración. Esta refrigeración es el resultado de la fuga a alta velocidad del cloro.
El cloro se enfriará por debajo de su punto de ebullición para equilibrar su estado a esta bajada de presión. Se vuelve más frío porque ya no está bajo presión en el interior de un depósito cerrado. Debido a la baja temperatura del cloro que aún permanece en el depósito, se formará una capa de escarcha visible en el exterior del depósito, en la línea de la fase líquida, que suele ser el nivel por debajo de la perforación. Cuando esto ocurra, la velocidad de la fuga disminuirá significativamente. Debe tener en cuenta que el depósito todavía puede contener una cantidad considerable de cloro líquido en su interior. Cualquier fuente de calor, como el agua, o agitación, como el desplazamiento del depósito a un lugar seguro, puede hacer que el cloro líquido restante se vaporice y aumente la fuga de cloro en fase vapor. Nos trae el recuerdo del primer video del policía, donde había cesado la fuga de gas. Era una fuga pequeña, ¿sí? Esa fuga pequeña que hacía que el amoníaco, ese gas que también es un gas licuado, por el sector de fuga, al tener una fuga pequeña, lo que hace es enfriar la zona y hacer un cascarón de hielo. Ese cascarón de hielo hacía que en alguna instancia no se... parecía como que se hubiera tapado, que hubiera cesado la emergencia. Pero con el transcurrir de algunos minutos, nuevamente volvía a perder este gas. ¿Qué pasaba? La temperatura ambiente derretía el cascarón de hielo que se hacía, el tapón de hielo que se hacía, y volvía a fugar nuevamente el gas. En este caso, el uñazo ese que le dieron con el autoelevador es una pérdida lo suficientemente grande, o la simulación, ¿no? Es lo suficientemente grande como para que pierdan en gran cantidad. Estos cilindros tienen 1 tonelada, ¿sí? ¿Qué les conté del ambiente de trabajo? Esto va a ser algo así. Es un lugar que no van a ver mucho, donde va a haber que llevar la valija con todos los elementos, y empezar a analizar cómo se colocan estos equipos. Obviamente, todo lo que esté allí, todo lo metálico se va a deteriorar. Habrá que llevar equipos de comunicaciones. Las comunicaciones van a ser dificultosas, ¿sí? Y acordarse que uno confía en la seguridad de los equipos de protección personal que tiene, porque está en un lugar cerrado, trabajando con un gas extremadamente tóxico. Recordamos, estar frente a una fuga de cloro implica que uno se canse, porque va a estar de frente y que tenga el vicio de querer arrodillarse. No tenemos que arrodillarnos porque podemos deteriorar los trajes. Entonces, como sí sabemos que nos vamos a cansar, una herramienta o un material extra que tenemos que tener en la dotación o lo que corresponde en emergencia, es una placa de goma o algo que nos dé seguridad en la zona del piso, y ahí sí nos podemos arrodillar, porque esa zona está limpia y no tiene restos de ningún material que pueda dañar nuestro traje. Pero esto lo llevamos nosotros y lo conocemos nosotros, los que estamos en la emergencia. Bueno, vamos a hablar de los kits C. El kit C es para los contenedores de 22 toneladas. Vamos a ver que tiene otros componentes diferentes. Los kits fueron evolucionando con el correr del tiempo. Sí, tienen, a diferencia de los otros, tiene tal vez menos elementos, ¿sí? Pero ahora vamos a ver que podemos diferenciar. Tiene capuchones. En este caso tiene 2 modelos de capuchones, un capuchón de base cuadrada y un capuchón de base redonda. El capuchón de base cuadrada, ahora vamos a ver que es para la válvula de seguridad, y el capuchón de la base redonda es para las válvulas de operación. Ya vamos a ver de qué se trata. Bien, este es un contenedor de 22 toneladas de cloro. El kit de emergencia está acá arriba, en la carlinga del camión, en la parte superior, en esta plataforma donde se conecta la manguera de descarga, donde se conectan las mangueras de carga, y donde va el kit para emergencia, para control de emergencia, el kit C. En la cabina del transporte va el chofer, que tiene capacitación en respuesta a emergencias químicas, obviamente está especializado en operaciones de cloro, y tiene un equipo de respiración autónomo, y sabe usarlo.
importante. Siempre recuerdo el caso de un transportista que venía circulando con un transporte de seguridad a la altura de Ramallo. La verdad, era una persona bárbara que siempre estaba en todas las capacitaciones, era una persona que se ocupaba mucho. Sacó el camión de la ruta, lo puso en el costado, lo puso en una calle lateral. Era porque cuando alguien descarga el camión, cuando descarga el contenido, lo puede hacer lo hacen por presión, o le pueden insuflar nitrógeno o aire seco, acelerar la descarga. ¿Qué pasó? Este camión venía un día de verano, con una presión interna importante, una presión generada por el nitrógeno que le habían metido, y cuando venía circulando por la autopista se le abrió la válvula de seguridad. El camionero advirtió que sintió un ruido y vio que salía, era el cloro residual, nunca un recipiente está totalmente vacío. Entonces él decidió colocarse el equipo de respiración. Esto siempre se lo cuento a los bomberos, que le digo, este camionero, el chofer, lo que hizo, se subió a la cabina, él dio el aviso de que pasaba en qué lugar, que ahí iba a hacer esto, se subió arriba, abrió el kit y lo colocó solo. Impresionante. Ese día nos dejó con la boca abierta. Cuando llegamos fuimos para ver qué había pasado. Bueno, y acá vamos a ver que en la carlinga del camión está la valija y está el cuadro de válvula tapado. ¿Sí? Entonces es pesado. Y algo importante, la altura es de 3,70 metros, o sea, si uno no puede acceder porque el siniestro eliminó la escalera, uno sabe que tiene que tener una escalera de asalto que como mínimo le garantice 3,70 metros de altura. Bien, así se ve en este modelo, de la tapa cobertora, y una vez que descubrimos la tapa que protege las válvulas, vamos a encontrar las válvulas. Si ustedes observan, la parte de la base inferior, con 4 tornillos, es redonda. La tapa central de color amarilla es la válvula de seguridad y la base es cuadrada. Los transportes tienen unos tapones, circulan con los tapones colocados, tapones que llevan teflón, ¿sí? Y van a ver que hay 2 válvulas que están destinadas a la fase líquida y 2 válvulas destinadas a la fase gaseosa. Esto quiere decir que los pescadores, ¿sí? Llegan a algunos están ahí nomás en la parte de arriba y los otros llegan hasta la base del... Toda esta paso de hombre está roblonada y tiene una junta, y esto se le hace mantenimiento y se... Está atornillada, ¿sí? Atornillada, tiene una junta en el medio, una junta para este gas corrosivo. Si el frente del camión está hacia allá, nosotros vamos a tener que las válvulas de cloro gaseoso son las válvulas que son transversales al camión, y las de cloro líquido son las longitudinales al camión. ¿Sí? Y la válvula de seguridad es la que está en la media. Y acá van a tener la chapa, en donde indica la presión a la que fue tarada esa válvula de seguridad. ¿Sí? ¿Cómo se operan las válvulas? Para no hacer fuerza sobre el volante, recuerden que uno va a usar guantes, de acuerdo al modelo de válvulas, pueden utilizar esta llave, ¿sí? Que le garantiza el cierre de las mismas. Si no, también, de acuerdo al mantenimiento que tengan, podrá hacerlo accionando solamente el volante. ¿Sí? Acá ven otro modelo de kit C. Estos fueron migraciones, ¿no? Recuerdo el kit C del camión volcado allá en Colón. Me acuerdo el incidente de Colón había ocurrido a la tardecita noche, y cuando llegamos nosotros era un pastizal bastante grande, y el kit era de color verde, y todas las piezas del kit eran de color verde. O sea, estaba complicado para encontrar las partes. Bueno, ¿qué les muestro? Les muestro que este es el puente, que va de lado a lado y que tiene unos ganchos.
Los ganchos se van a anclar a estos orificios. Este es un capuchón de base cilíndrica. Si es de base cilíndrica, es para una válvula de operación, tanto líquida o gaseosa. Y en este caso, uno de base cuadrada, que es para la válvula de seguridad. Algunas consideraciones en este modelo de muelle que tenemos acá, de muelle de sujeción de este puente. Sí, en este tiene claramente diferenciado los lugares y sobre los que va a ser colocado. Si se coloca en el centro, el dispositivo de tracción, ¿sí?, es para la válvula de seguridad. Si se coloca en los extremos, es para cualquier válvula de operación. ¿Sí? Y hay un dispositivo, recordemos que subir a la carlinga con un traje del tipo enculado hace que uno tenga que utilizar las dos manos, va a estar trabajando en una altura considerable, más de 3,70 metros, entonces hay que tener cuidado, la baranda no es tan alta, porque tiene que pasar por debajo de los puentes. Bien, entonces, se saca el puente, se despliegan los ganchos, se introducen hacia adentro, o sea, este gancho gira para acá, un poquito, cosa de que pueda pasar por este espacio, y este viene para acá, otro poquito, para que pueda pasar y encastren en estos orificios, o en este otro, si uno quisiera. ¿Sí? Se coloca el soporte de tiro por debajo, ven acá está la parte de abajo. ¿Sí? Acá está el enganche, y acá está el dispositivo de tiro que está presionando en el centro sobre el capuchón que está en una base cilíndrica, o sea, en una base redonda, que está actuando sobre una válvula de operación. ¿Sí? En este caso, estamos actuando sobre una válvula de operación. Si estamos acá, base cuadrada, válvula de seguridad. Si quisiéramos hacerlo sobre la válvula de seguridad, tendríamos que colocar el capuchón. Recuerden que el capuchón generalmente viene con la junta de goma, la junta de Vitón que resiste el cloro. La junta viene separada, entonces uno tiene que tomar la premisa de colocarla y ya fijarse arriba. De ello, si la fuga es grande, hay que abrir acá, hay que abrir la válvula, es el mismo criterio, para que no haya sobrepresión en aquel que esté trabajando. ¿Sí? Y luego introducir el dispositivo de tiro, y con el tornillo que vaya a enroscar, enrosca con ese tornillo de tracción, y se produce, ¿sí?, la presión hacia abajo, y después hay que volver a cerrar esta llave, ¿sí?, que es la que antes permitía la liberación del cloro. Este tapón ciego habría que sacarlo, ¿sí? Entonces esto posibilita el empleo. Así se puede ver el dispositivo armado sobre una válvula de operación y sobre la válvula de seguridad. Bueno, si hubiera una fuga de cloro, ¿qué es lo que les recomendamos a todos aquellos que hacen esta capacitación? Evacúe el lugar o ponga a la gente a refugio en un lugar alto. Recuerde que estamos hablando de un gas tóxico, sectorice el escenario, ¿sí? Va a concurrir personal de seguridad, adviértalo que se trata de un gas tóxico, y que sean desplazados equipos que estén especializados en lo que es la resolución de emergencia química. Además, hay un proceso, los transportes llevan un teléfono que es el del 0810-44 Hazmat, para que nos avisan nuestro teléfono de emergencia, para que concurramos hacia allí, y allá vamos para poder trabajar sobre el transporte siniestral. Por múltiples factores puede pasar que
si menor, esto dure muchísimo tiempo, hasta que se coloque el kit, y luego haya que transferir el contenido de cloro, que ya será otra cuestión. Todos los equipos utilizados van a tener en su superficie una parte residual. Esto es un gas, el residuo que va a tener va a ser mínimo, pero ese residuo va a ser corrosivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Nos ponemos en algún lugar, si es en una planta, en cualquier lado de las calles, generalmente las plantas químicas tienen todos los desagües que van a la planta de tratamiento. En este caso está actuando con una máscara filtrante, porque estamos en la descontaminación, que estaba acá, y en este caso, y acá estaba usando una máscara para gases ácidos, estábamos al aire libre, o sea, más para la salpicadura que para otra cosa. ¿Sí? Y estábamos haciendo la descontaminación de todos los equipos que están utilizados, que habían sido utilizados. Este es Rubén, un muchacho que trabaja con nosotros, que es un guerrero viejo, con otro que era Fabio Díaz. Bueno. Bien, hasta acá llegamos a lo que es el cloro. Me quedó... hay otra serie de productos más que se utilizan. ¿Se acuerdan que yo les hablé de clorhídrico, de la soda, del hipoclorito, del PAC, todo eso? Que eso lo veremos en otra instancia de capacitación. Estamos aprovechando de hacer estas capacitaciones así virtuales. La verdad que queremos compartir parte de lo que hacemos nosotros. Nosotros nos dedicamos a lo que es control de emergencia, hablamos con la realidad de los que trabajan en esto, y el 99% de nuestra fuerza operativa proviene de bomberos. Muchos de los que están ahora acá presentes, más vale que estén, son parte de nuestro equipo, son gente, lo mejor que tenemos en Hazmat es el equipo de trabajo, gente muy profesional. De ahí, por lo que sé, está el Guille Amado, Diego Fernández, hay unos cuantos muchachos que son buenísimos, muchos son muy buenos, y están todos los referentes nuestros de las bases. Ale, ¿tenemos alguna pregunta o algo para contestar? Sí, hay varias cositas. Te voy a leer las últimas, que dice, ¿cuál es el diámetro de sectorizar en caso de incidente en un contenedor de 22 litros? De 22 toneladas. De 22 toneladas, perdón. Cloro licuado. Bueno, acá hay algunas cuestiones que son básicas. Muchos de los que están acá han visto la guía de respuesta a emergencia, que les tira una serie de distancias, que les da una primera distancia, una zona de acciones protectoras, y una distancia de aislamiento inicial. Entonces, acá, en el caso de la última guía, de la versión 2016 y todo eso, hay que ir a la tabla 3, porque hablamos de un recipiente de grandes dimensiones. Hay que considerar el tipo de viento. Recuerden que la tabla 3 caracteriza el tipo de recipiente, la velocidad del viento, y le da una serie de parámetros que no me voy a poner a recitar, tendría que ir a buscar la tabla, pero a veces son distancias extremadamente grandes, conservativas, muy conservativas. Habría que ver el diámetro de la rotura, el tamaño de la rotura, como para poder pensar en la velocidad de fuga, la presión del tanque. Hay otros valores que van a entrar en juego, que van a ser la carga que tenga, la presión, la temperatura ambiente, cuestiones que hacen al lugar específico del evento. Pero no, yo no podría poner, no voy a poner a decir un número, porque no es. Yo no hago numerología ni adivinanza de ese estilo, pero va a tardar bastante. Los transportes trabajan con el CIPET. Sí, a ver, el tema es así, el CIPET, que me parece que anda por allí, uno de los muchachos del CIPET, que no... Ay, bueno, que está por allí. El CIPET lo que hace es toma el aviso, le da información a los bomberos. Nosotros, con Transclor y con todos nuestros clientes, lo que hacemos es, cada vez que pasa un incidente, lo primero que preguntamos es dónde
qué fue lo que pasó, y si hay gente, y qué pasó con esa gente. Y le avisamos a los bomberos que estén en el lugar, para que sepan los recaudos de seguridad que tienen que tener, las consideraciones básicas de seguridad del producto, y que nosotros vamos a ir para allá. O que estamos yendo para allá, y de acuerdo a donde pase, irá el que tenga que ir. Otro tema importante es alguien que vi que diga hasta cuánto dura la solución de soda, una cosa así. La solución de soda va a ir perdiendo efectividad a medida que se vaya saturando con el cloro, y como es una reacción exotérmica, al levantar la temperatura hay menor capacidad de absorción. Por eso vamos a tener que mantener refrigerada la solución. ¿Sí? Entonces, parte asociada a este trabajo, de nuestro lado, consistirá en mantener refrigerada la solución, y después poder transferir los líquidos que se generen, la sal que se genere en el interior de ese seno líquido, reemplazarla. Podemos tapar el orificio que hicimos al inicio, y podemos continuar en otro momento. Esto que yo les estoy contando lo hicimos. Obviamente, hay un montón de cuestiones que están acá que no están en los manuales. Nosotros los hicimos porque cuando ustedes vieron ese cilindro que estábamos perforando, ese día perforamos 38 cilindros. O sea, tuvimos alguna prueba que hicimos trabajando, ¿no? Y en otros casos de emergencia. Bueno, no sé, Ale, ¿nos quedó algo más? Sí, preguntan las proporciones para la solución de soda cáustica para la solubilización. Y preguntan, para que voy arriba. Bueno, lo de arrojar agua, eso lo contó Diego Pino, no sé si lo querés aclarar un poco, el tema de arrojar agua sobre una fuga de gas de cloro. Bien, este es el tema más o menos así. Nosotros sabemos que hacer niebla de agua, cuando hay un gas, tiene dos objetivos. Lo podemos hacer como una barrera física para que se interponga el agua con la nube de gas que viene hacia nosotros, si queremos hacer una actividad de rescate, pero convengamos que agravamos todo lo que está alrededor. ¿Por qué? Porque vamos a generar una nube corrosiva. A diferencia del amoníaco, el amoníaco tiene una altísima solubilidad en agua, y por eso venía el amoníaco y se solubilizaba y parecía que no pasaba nada. Y les recuerdo un accidente. Hubo un accidente en Argentina que fue único en el mundo, pasó en Santa Fe. Ahí están los amigos de Rufino, los de Pérez, hay una banda de amigos que yo tengo por ahí por Santa Fe, de San Justo, de Rafaela, cosas así, y tuvieron una localidad que se llama Susana, me parece, no recuerdo bien el año, no sé, el 2000, o antes del 2000, 98 me parece que era, colisionó de frente un camión que llevaba alcohol con otro que llevaba cilindros de cloro. Y fue un desastre, murieron los dos choferes, y se fundieron todos los recipientes, eso fue lo más grave que hubo en referencia a este incidente de cloro. No, me tendría que poner a buscar, tengo algún video de este tema, de mala calidad, porque en ese momento era VHS, lo digitalicé, y bueno. Pero bueno, les cuento esto porque el cloro viaja de Jujuy para abajo, viaja desde Buenos Aires, viaja desde Bahía Blanca, viaja para la zona del petróleo, viaja para el sur, viaja para Chubut, para Santa Cruz, o sea, esto está en más de una ruta. Tenemos que estar preparados para poder resolver. ¿Sí, Ale, algo más? José Torales. ¿A partir de cuántos ppm es visible el gas de cloro? Mirá, ¿cómo se llama? José Torres, el que dijo eso. Torales. Ah, Torales. José, mirá, si te digo así, te toco vos decime una vez de quién, de Eric Clapton, no te puedo decir, no sé, no te lo puedo decir ahora. Si no, te guitarré. ¿Sí?
Pero convengamos que el cloro es amarillo verdoso. Vos sale y es amarillo verdoso. Y créeme que se ve amarillo verdoso. Mi primera emergencia fue en la planta de cloración de AISA, donde se rompió un cilindro de una tonelada un día a las 6 de la mañana. Iba con mi compañero de guardia, que iba en mi turno de guardia, y nunca pensé que iba a ver ese escenario. Que era ver una sala de 10×10, toda verde. Y había que entrar a colocar el kit. Y ahí aprendí que los gases se enfrían. ¿Por qué? Porque no teníamos guantes para frío, y teníamos arriba de los guantes de los trajes, nos habíamos puesto para soportar el esfuerzo físico unos guantes de baqueta, ¿sí? Guantes de baqueta de cuero. Los guantes míos, que yo puse el capuchón enfrentado a la fuga, y Freddy, mi compañero, que ajustó, mis guantes se desintegraron. Mis guantes de cuero no estaban más cuando los terminé de trabajar. Y sentían los dedos el tema del frío, y yo me flagelaba diciendo, si yo sé que los gases generan este tema. O sea, ¿qué te quiero contar? Es amarillo verdoso. Vos no tenés que ir a ver que sea verdoso. Si te acercás, tenés un traje. Y si tenés un traje, tenés un equipo de respiración. Vos no tenés que ver más. Bueno. Listo. Espero que haya sido de su interés. A nosotros nos gusta lo que hacemos. Tenemos pasión por hacer las cosas bien. Estamos con esto de la capacitación. Tratamos de dar lo mejor posible. Lo hacemos en todos los cursos que damos, con toda la gente que trabajamos.